cuando titubea nuestra fe. Uno de los mayores recursos que tenemos en la vida es nuestra fe. Afecta a todo lo que hacemos. Usted planea levantarse en la mañana, ¿verdad? Y quizás tenga planes de ir a trabajar. Vivimos por nuestra fe. Hacemos planes. La fe de algunas personas es firme. La de otras no tanto. Pero mucha gente tiene una fe que titubea. No tienen el fundamento de una fe firme. Pero deseo hablar de todo este asunto, de por qué titubeamos en nuestra fe. Si recuerda lo que hemos estudiado los últimos meses en el libro de Éxodo, hemos visto a Dios liberar a los israelitas del yugo egipcio. Dios los sacó milagrosamente, les dio los bienes de los egipcios, los sacó por el desierto, los llevó al Mar Rojo, lo abrió las aguas a ambos lados y pasaron, sin caerle ni una gota de agua a ninguno de ellos. Y cruzaron por el desierto hasta la frontera de la tierra prometida, y dijeron, mejor volvamos a Egipto. ¿Se imagina eso? Haznos volver a Egipto. Esclavitud, escasez, enfermedad, con todo lidiaron, pero justo a orillas de la tierra prometida, no podemos hacerlo. Ese es nuestro contexto. De eso estaremos hablando. Pero vayamos a Santiago capítulo 1. Dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bien, esa es una declaración impactante. Escuche, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que en este mensaje deseo hablar de cuando titubea nuestra fe. Todos hemos experimentado una fe titubeante en algún modo u otro, y es devastadora para la verdadera realización y los logros en la vida. Dios quiere que tengamos fe firme, mucha atención, una fe basada en una relación personal con Dios Todopoderoso, no basada en sentimientos, ni en una opinión, ni basada en alguien más, ni en lo que alguien crea que debe hacer, sino basada en Dios Todopoderoso. Lo que Dios hará en su vida tiene que ver con nuestra fe. No es pasar tiempo pensando en lo que no podemos hacer o lo que no tenemos, sino pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros, lo que ha prometido y lo que permitirá que suceda. Así, pensemos en algunas causas de la fe titubeante. Cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano, ¿qué sucede? Si nos guiamos por el razonamiento humano, en lugar de confiar en Dios, no sacaremos provecho de la vida. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, esto hace. Decimos esto: creo que ahora, al haber aceptado a Cristo como mi Salvador, cuando muera iré al cielo y nada me lo impedirá, porque Él prometió, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que lo aceptó como su Salvador, y ahora hay que vivirlo, y de eso se trata la fe. Así que nuestro razonamiento humano y nuestra fe entrarán en conflicto muchas veces, sobre todo si escuchamos a otras personas, porque la mayoría de la gente tiene una opinión de uno, si solo les preguntamos. ¿Por qué habríamos de escuchar a la gente decirnos lo que hemos de hacer, cómo vivir, en lugar de escuchar a Dios, que nos creó como individuos singulares? Así pues, una de las razones por las que titubeamos en la fe es el razonamiento humano. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe, así vive la mayoría. Pues no lo siento, lo he pensado, he orado por eso, pero no siento que eso sea lo que Dios quiere para mí. Y nos guiamos por nuestros sentimientos, que son como las olas del mar que van y vienen. La gente vive así. Ninguna parte de la Biblia insinúa que debamos guiarnos por nuestros sentimientos. Tenemos sentimientos, pero el asunto es este: ¿viviremos según sentimientos siempre cambiantes, que se ven afectados por todo? ¿O viviremos por fe en la palabra de Dios, que no cambia? Todo lo demás cambia. Su palabra no cambia.
No podemos guiarnos por sentimientos. O vivimos por sentimientos o por fe. No hay ni una palabra en la Sagrada Escritura que diga que nuestros sentimientos son correctos. Nos regimos por nuestra confianza en Dios. Será para nosotros lo que prometió ser. Asimismo, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, creo que esto le sucede a mucha gente. Suceden cosas que no esperaban o no habían planeado y no ven a Dios en ellas. Y quizás alguien diga, bueno, ¿qué quiere decir con eso de ver a Dios en ellas? Presta atención, la mayoría de nosotros vemos a Dios en nuestras circunstancias, cuando éstas son buenas, cuando tengo lo que quiero, voy a donde quiero, manejo esto, he visto aquello, vivo aquí. Ahí es donde vemos a Dios, pero ¿qué tal si tocamos fondo y dejamos de tener todo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso ha desaparecido? ¿Ha cambiado? El Dios que dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿ha cambiado? No. Así que confiamos en Él, aunque no siempre entendamos lo que está haciendo, pero siempre actúa en nuestras circunstancias para cumplir su voluntad y para nuestro bien. Dios es el Dios del gran amor y planea guiarnos cada día, no para que todo se nos haga fácil, sino que en lo que sea que Él esté haciendo en nuestra vida, Dios tiene un propósito primordial. ¿Cree usted que Dios siempre obra a su favor? Pues claro que sí. Quizás no lo parezca, tal vez no lo sienta así. Puede que no veamos evidencia alguna, pero siempre obra a favor nuestro. Porque para llevarnos para acá, Dios sabe que, mire, para bendecirnos por aquí no puede ir en línea recta, pues nos dañará por acá, atrás. ¿Qué hace entonces? Nos lleva por suficiente dolor, dificultad, adversidad, que para cuando llegamos estamos tan agradecidos con Dios que nos deleita obedecerlo, nos encanta obedecerlo. De igual modo, cuando escuchamos malos consejos, cuidado con a quién escucha. Quizás alguien diga, bueno, he estado hablando con mis amigos sobre lo que estoy pidiéndole a Dios en oración, y ninguno piensa que debo hacerlo. Mira, no escuche a sus amigos. Y usted dirá, ¿está diciendo que nunca escuche a mis amigos? No, pero oiga, cuando se trata de decisiones a tomar en la vida, sus decisiones no son las de sus amigos. Sus decisiones quedan entre usted y Dios. No se trata de que no busquemos consejo piadoso, pero estos deben ajustarse a la palabra de Dios, a su espíritu y su guía para nuestra vida. Así que, hablando de las causas de la fe que titubea, otra de ellas es esta: cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios, y siempre caemos en esa trampa. Bueno, estas son mis circunstancias, en vez de estas son mis circunstancias a la luz del gran Dios soberano a quien sirvo, quien me ama incondicionalmente. No son mis circunstancias por sí solas, sino mis circunstancias de las cuales Dios está muy consciente. Él sabe bien por qué estoy donde estoy, sabe bien lo que debemos hacer, sabe bien lo que debería hacer, sabe lo que no tiene sentido alguno, pero es su voluntad. Eso es lo que nos hace caer. Esto es por lo que comenzamos a orar y preguntarle a Dios qué debemos hacer. Y luego, muchas veces, al hacer eso y al hablar con nuestros amigos y al ver las circunstancias, decidimos, según nuestras circunstancias, lo que escuchamos y lo que sentimos. Decir, pues esa no podría ser la voluntad de Dios, cuando puede ser justo lo que Dios quiere. Porque, ¿cómo crecemos en nuestra fe? Al ser desafiados por circunstancias que no son normales, desafiados por algo que no parece lógico, que parece difícil. ¿Por qué Dios me pediría que haga esto? Y a veces lo que Dios está haciendo es impulsarnos a crecer en nuestra fe. Dios siempre está velando por nuestro bien. Cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias en lugar de Dios, algo comienza a suceder en nuestra vida. Otra causa es cuando no conocemos los caminos de Dios, los ignoramos. Si desconozco cómo actúa Dios, entonces me decepcionaré. Y alguien dirá, pues, ¿cómo aprendemos cómo actúa Dios?
de la palabra de Dios. Y piense en cuántas personas, desde que crecen, tienen una Biblia pero nunca la leen. O si la leen suelen leer sus pasajes favoritos. Pero Dios quiere que crezcamos. ¿Y cómo crecemos? Crecemos mediante nuestra fe, al confiar en Dios, al creer en Él. E incluso en los momentos de llanto y pruebas más difíciles, debemos creer que Dios está haciendo algo bueno. Pues mire, Dios es bueno y nos ama. Y aun en tiempos difíciles, cuando nos disciplina, sigue amándonos. Él sabe lo que necesitamos. Ahora, creemos que sabemos lo que necesitamos. Necesitamos una casa grande, un auto grande, ropa costosa, toda clase de joyas. Podemos mencionar de todo, ¿sabe qué? Dios no promete eso. Promete algo mucho mejor, una relación personal y estrecha con Él. Ese es el don más maravilloso que Dios podría dar y es lo que da. Y luego pienso en que los sentimientos de culpa por pecados pasados atormentan a la gente. Muchas personas que han sido salvas lo saben. Sin embargo, nunca crecen y es por esta razón. Creen que Dios las salvó, pero no creen del todo que Dios les haya perdonado pecados en su pasado, de los que quizás se avergüencen o quizás ciertas cosas que tanto lamentan que les hayan pasado. De algún modo no pueden creer que en verdad Dios las haya perdonado. He conocido a mucha gente así en la vida. Pues sé que soy salvo, sé que acepté a Cristo como mi Salvador, pero pasó esto en mi vida y no creo posible que Dios pueda perdonármelo. ¿Qué es lo que Dios no puede perdonarle? Pues así es Él, un Dios que perdona. Mire, algo que Dios no hace es volver y decir, no. Cuando Dios perdona, es en su mente divina olvida. Mire, Dios no nos recrimina lo que ya nos ha perdonado. Ahora, lo que nos llevó a pecar tiene fruto y a veces son circunstancias muy difíciles. Así que cosechar lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo, no quiere decir que Dios esté en contra nuestra. Pero la naturaleza de ciertas cosas, cosechamos más de lo que sembramos y después de sembrar. Y no dice, pero Dios no nos perdona. No. Mire, aun cuando hemos cometido errores, cuando hemos pecado contra Dios, Él nos ha perdonado. Fíjese, aun al sufrir las consecuencias de grandes errores, Dios Santo está con nosotros para ayudarnos, facultarnos, recordarnos que los frutos y las consecuencias de lo que hicimos siguen allí, y lo sentimos, pero Él nos ha perdonado, nos perdona pese a todo. Y aquí es donde muchos cristianos llegan a cierto punto en su compromiso con el Señor y dicen, pero hace mucho tiempo pasó esto en mi vida y no sé cómo Dios podría perdonarme. Yo se lo diré. Le diré cómo Dios puede perdonarle lo que sea. No dije que no habría consecuencias, pero le diré cómo Dios perdonará cualquier cosa. Ve a la cruz. Cuando Dios envió a Cristo a morir y derramar su sangre en la cruz, eso fue por nuestros pecados. ¿Y cómo nos perdonará? Al pedirle que nos perdone, no porque seamos perfectos, sino en virtud del hecho de que Cristo murió por nosotros. Y si le rendimos nuestra vida y confesamos nuestra fe en Él, Él perdona nuestros pecados. Y pienso en cuántas personas se pierden lo mejor de la vida porque no pueden creer que de algún modo Dios pueda perdonarles eso, aquello y lo otro. Bien, culpa de pecados pasados. Y desde luego cuando escuchamos las mentiras de Satanás, porque Satanás sigue hablando. He conocido a personas maravillosas que nunca serán felices en su vida, porque no pueden cerrar sus ojos a las acusaciones del diablo. Mire, no hay ni un solo pecado en su vida hoy que Dios no le perdone. Ahora, si tiene la idea de que pecaré y lo disfrutaré porque la Biblia dice que si lo confieso, Dios me perdonará y me limpiará de toda maldad, se ha tendido una trampa. Está poniendo a prueba a Dios, pero Dios lo perdonará cualquiera que sea su pasado,
porque es Dios de amor, de bondad y misericordia, y ha pagado el precio de nuestros pecados. Dios quiere que confiemos en Él, y si confiamos en Él, creceremos en nuestro andar cristiano, y si no confiamos, no creceremos. Así que piense en todos nosotros, escuchando las mentiras de Satanás, diciéndonos que no somos perdonados. Sí somos perdonados. ¿Cómo corregir entonces la fe titubeante? Todos la hemos experimentado en algún momento u otro. ¿Cómo corregimos eso en nuestra vida? Pregúntese, ¿de dónde proceden estas dudas? Vienen del diablo. Satanás quiere que dudemos de que somos salvos y de que somos perdonados. Y sigue y sigue y sigue. Él es el origen de nuestras dudas. Dios es maravilloso y nos ama. Y cuando dudamos de Él, el mejor lugar a donde acudir es estrictamente a la palabra de Dios. Y decir, Señor, ¿qué dices de esto? Así que pregúntese, ¿de dónde provienen estas dudas? Y luego pregúntese, ¿acaso no prometió Dios suplir todas nuestras necesidades? Así es, Él prometió suplir cada necesidad nuestra. ¿Qué le ha pedido usted a Dios que Él no haya hecho y que fuera conforme a su voluntad, propósito y plan para su vida? Dios nunca nos falla. Entonces, pensemos en esto. ¿No nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para facultarnos en todo lo que Él nos pida hacer? Así es. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a lograr cualquier cosa que Dios nos haya pedido. Él nos ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, así que hazlo. Él siempre está allí. Es nuestro compañero y es nuestro guía para ayudarnos a hacer y a lograr todo lo que nos ha pedido. Dios nunca nos guiará mal, ni nos desviará de ningún modo y en ninguna circunstancia. Él siempre desea beneficiarnos al máximo. La pregunta es, ¿quiere escucharlo? ¿Con un corazón receptivo? ¿Está dispuesto, está listo a escuchar a la luz de lo que sabe de la palabra de Dios? La Biblia menciona muchos pecados y nos prohíbe participar de muchas cosas en la vida. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. La lista sigue y la gente lo sabe y pueden citarlo, pero piensan así. Soy una excepción, soy bastante bueno, no soy una persona mala, nunca he matado a nadie. He escuchado, saben, todo lo imaginable de por qué alguien puede pecar contra Dios y por qué es aceptable. Y no lo es, no lo es. Mira, no importa quién sea, lo que sea, cuánto tiempo haya conocido al Señor, no puede. No se puede cambiar un principio bíblico, uno de los cuales dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En segundo lugar, cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo. No podemos cambiar eso. Así que deseo que pensemos en esto. Para una vida de fe hay que saber lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros exige algo de nosotros. ¿Y acaso no prometió Dios estar con nosotros en todo momento? Sí. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Al tomar una decisión importante en la vida, mucha atención. No podemos preguntarle a alguien más durante el proceso si se trata de una decisión importante. Algunas personas creen que las grandes decisiones a los ojos de Dios son triviales para nosotros, y las que consideramos muy grandes para Dios no lo son. Dios quiere corazones atentos y obedientes para obtener lo mejor que nos ofrece Dios Todopoderoso. ¿Significa eso que no hay dolor? No. ¿Que nunca tendremos necesidad? No. Dios sabe lo que hace falta para formarnos, crearnos, convertirnos en las personas que creó, y Él lo hará. O sea, si ha vivido la mitad de su vida y dice, lo arruiné, comience ya. Dios lo tomará allí donde está y le perdonará su pecado, a pesar de su pasado,
le ayudará a superarlo. Pero la mayoría de la gente no está escuchando a Dios, solo hacen lo que les place. ¿Es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Esa es una gran pregunta. Al confrontar alguna duda, pregúntese, ¿es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Pienso en algunas personas que sé que llevan una vida de lamento por decisiones que han tomado, decisiones que no pueden cambiar. Dios quiere que sigamos su voluntad porque es el mejor camino. Él está dispuesto a contestar nuestra oración, está dispuesto a darnos dirección, dispuesto a perdonar nuestro pecado, dispuesto a ayudarnos de cualquier manera si estamos dispuestos a escucharlo. Pero pregúntese en el día a día, a diario, ¿tiene usted por costumbre, y podrían describirlo sus conocidos, como alguien que busca obedecer a Dios en su vida? ¿Que vive la vida cristiana, que conoce a Cristo como su Salvador? ¿Es esa clase de persona? ¿Lo conocen como esa clase de persona? Es nuestra relación con Dios al escucharlo y obedecerlo. Y así, al pensar en esto, quizás sea una de las cosas más sencillas que podría decirle. Sin embargo, una de las más importantes. Véalo así. He vivido lo suficiente para aprender que lo más importante en la vida del creyente es el tiempo que pasamos meditando en la palabra de Dios y hablando con Él. No hay excepción. Esa es la forma de emplear el tiempo más importante en mi vida. Leer la palabra. Y quizás diga, pues no la entiendo toda. Hay temas en la Biblia que no entendemos del todo. Lo más importante en nuestra vida, la mayor garantía de dirección en nuestra vida, si leemos su palabra y lo escuchamos, es que Dios nos dirigirá en cada ocasión. Y le diré que tengo algunos pasajes favoritos. De hecho, deseo que escuche esto y luego le diré dónde se encuentra. Cuando trato de tomar alguna decisión o enfrento alguna situación, es aquí a donde acudo. Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías, capítulo 41, desde el versículo 9. Debe escribirlo, Isaías, todo lo que abarca ese pasaje. Cuando he enfrentado los momentos más difíciles, cosas que destruirían a una persona, ese es mi refugio, Isaías 41. Tengo otros pasajes, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos mantiene en el buen camino, cuando todo lo demás quizás vaya mal en nuestra vida. Pero ahí está. Te ayudaré, yo te esfuerzo, te sustentaré. La promesa de Dios para nosotros. Así que al pensar en su fe, recuerde esto, está ligada a la palabra de Dios. Su fe aumentará en fortaleza y poder al pasar tiempo en la palabra de Dios. Quizás esté hoy aquí sin conocer a Cristo como su Salvador, pues ¿cuál es el primer paso? Es pedirle a Cristo que perdone sus pecados, no porque vaya a ser mejor, ni que lo merezca, sino porque Él dijo que si confesamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Cristo fue a la cruz, murió y pagó nuestra deuda de pecado. Si usted le pide que lo perdone, lo hará, y luego procederá a guiarlo, dirigirlo y ayudarle a entender la palabra de Dios. Cambiará toda su vida. Espero que haga eso. Quien sea y donde esté, Dios está dispuesto a cambiar su vida si se lo permite. Amén. Padre, gracias por tu maravillosa palabra.
Te pedimos que el Espíritu Santo grabe estas verdades en cada corazón. Danos la valentía necesaria, Señor, para obedecerte, aunque no veamos con mucha claridad. Y cuando nos envíes, danos sabiduría y valentía para ir a hacer lo que sea que quieras que hagamos en la vida. Te amamos, te adoramos y te bendecimos por cada bendición que nos das, pero sobre todo por tu presencia y tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Consecuencias de un fracaso en la fe. ¿No es extraño cómo a menudo Dios nos bendice y luego no reaccionamos como es debido? Después nos preguntamos por qué pasamos por dificultad y apuros. ¿Dónde está Dios? Está donde siempre, dispuesto a bendecirnos, expresarnos su amor, perdonar nuestro pecado, escribir nuestro nombre en el libro de la vida y un día llevarnos al cielo. ¿Y por qué no lo entendemos desde temprana edad? Bien, eso es cierto en toda la palabra de Dios. Los israelitas habían estado bajo el yugo egipcio unos 400 años, y Dios los liberó, los llevó por el desierto y luego, en el momento propicio, los llevó por el Mar Rojo hasta el desierto otra vez, hacia la tierra prometida, Canaán. Habían escuchado de ella por muchos años, de una tierra que Dios les había prometido. Dios tenía un lugar para ellos, su país, no Egipto. Así este pasaje comienza con la reacción de ellos a la gran bendición de Dios. Deseo que escuche atento, porque este pasaje bíblico ilustra las muchas veces en la vida cuando estamos por recibir una bendición, cuando la recibimos y cómo reaccionamos. Entonces quisiera que vayamos a Números, capítulo 13. Y lo que ha pasado aquí es que Moisés envió espías a explorar esa tierra prometida. Así sabían que tendrían que pelear y tomarla en guerra, y esta fue la reacción de ellos. Moisés envió a alguien de cada tribu, y en el versículo 27 le dan un informe de lo que vieron. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto, y siempre hay esta clase de gente en cualquier grupo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, hombres gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Todos esos eos y el cananeo habita junto al mar. Es decir, espiaron a todos. Entonces Caleb hizo llamar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así siempre hay estos dos grupos de gente. Están los del no se puede y están los que son fieles. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Es de los que no se puede? ¿Es negativo en todo? ¿Negativo? Sí, sé que Dios responde la oración. ¿O está con Caleb y ve lo que Dios ve? Ha provisto y lo ve desde la perspectiva de que ya es un hecho. Y deseo que veamos aquí, y leeré unos versículos más al comienzo del capítulo 14. Después de haber escuchado el informe, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. O sea, allí donde estaban. ¿Y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: escuche esto, designemos un capitán.
y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así describían que la tierra tenía de todo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré. Entonces, lo que deseo que veamos aquí es esto. Un principio muy importante con el cual nos vemos confrontados en nuestra vida diaria o casi a diario, de un modo u otro, y es las consecuencias de tener un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es no confiar en Dios cuando confrontamos un desafío, una prueba o una tentación. Todos seremos probados y tentados a veces, seremos tentados a volver, y eso acarrea consecuencias. Y así se encuentran diciendo no a la promesa de Dios Todopoderoso, que había sido explorada por 2 siervos fieles, y ahora estaban en la frontera y a punto de cometer el mayor error de sus vidas. A menudo nos esperan las mejores bendiciones de Dios, espirituales y otras, si andamos en su senda, seguimos su tiempo, esperamos y confiamos en Él, y nos movemos cuando diga. Oh, es tan bueno. ¿Cuántas veces has sufrido un fracaso en la fe? De eso se trata todo este tema. Es decir, un fracaso en la fe. Y eso puede pasar tanto en asuntos pequeños como en los grandes. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Profunda decepción. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, estaban en la frontera de la tierra prometida, la que fluye leche y miel, y una tierra que habían soñado y orado y creído en Dios todos esos años. Y ahora, por lo que alguien dijo, mucha atención, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Cuídese de esa gente. Cuídese de esa gente en su vida, los no se puede. De algún modo, no pueden aceptar el hecho de que Dios quiere hacerlo por usted. No tiene nada que ver con si lo merece o no. ¿Hay alguien aquí libre de pecado? No. Por supuesto que no. Por eso se llama gracia. Gracia, no algo que merezcamos. Gracia, el increíble y maravilloso amor de Dios. Así fue su fracaso en la fe. Desarrollaron una visión distorsionada de sus circunstancias. Sabemos lo que Dios ha hecho. ¿No es interesante cuán rápido olvidamos las respuestas a nuestras oraciones? Y creo que mucha gente que aceptó a Cristo como su Salvador no pueden creer que Dios les dé dones espirituales, que Dios los fortalezca, que responda a sus oraciones, les dé paz, gozo, guía, dirección en su vida. No pueden creerlo. Así que quieren ser confundidos, quieren vivir confundidos. Bueno, creo que soy salvo, pero a veces no sé si lo sea o no. Y dudar de Dios y vivir en un nivel inferior a su plan para nosotros es insensato e innecesario. Un fracaso en la fe. Lo tercero que debemos ver aquí es que ellos causaron sufrimiento a todos. Toda la nación sufrió por su fracaso en la fe. Toda la congregación. En el capítulo 14, versículos del 1 al 10, todas las familias
Y mire, mejor lo leo porque creo que debemos verlo. Esto decidieron. Dios estaba hablando aquí, en el versículo 20 del capítulo 14. Lo leeré porque deseo que lo grabe en su mente. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Escuche esto. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Cuando un Dios nos ofrece algo, cuando nos llama a hacer algo que es justo, bueno y santo, y nos promete una bendición, a menudo hay un severo castigo por no aceptar lo que Dios nos da. Mire, fue una gran bendición. Bien, Dios dijo: bien, 40 años, 40 días. Y dijeron no. 40 años morirán en el desierto. Y quizás alguien diga: eso me parece muy severo. No. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esta es una advertencia divina para todo hijo de Dios. Mire, al otro lado de su experiencia de salvación, ¿qué está haciendo? ¿Lleva usted una vida consagrada? Dios la ha provisto. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Es decir, a veces, como creyentes, queremos culpar a Dios por algo que pasa en la vida, cuando la verdad es que no vivimos a la altura de las promesas que Él nos ha hecho, y por ende, sufrimos las consecuencias. Bien, veamos esto. Empeoramos todo al intentar corregir nuestra desobediencia sin la ayuda de Dios. Eso fue lo que pasó. Así, escuche. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana, y se levantaron y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado.
Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Pero igual subieron. Esto es lo que pasa, mire, al desobedecer a Dios adrede, y luego queremos evitar el juicio, el castigo, y decidimos, pues sí, esto es lo que haré ahora. Sé que eso estuvo mal, pero esto es lo que haré. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Hay algunas decisiones en la vida, y puedo decirle que sé que esto es verdad, hay decisiones en las que tenemos una sola oportunidad. Desobedecer a Dios suele ponernos en una posición donde nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón a Dios y le decimos cuán avergonzados estamos, pero eso no subsana el castigo, no. 40 largos años en el desierto, y volveremos a ello más tarde, recordará que los mordieron serpientes y todo lo demás. Y por cierto, su menú era el mismo siempre. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no confiaban en Dios, no creían en Dios, no aceptaban el desafío de Dios. 2 hombres de todo el grupo. Y la gente hoy día con frecuencia se pregunta por qué le va tan mal. Permítame decir esto, y se lo digo por amor, porque me intereso por su bien y porque sé qué pasa. Al desobedecer a Dios de forma deliberada e intencional, sobre todo en decisiones muy importantes en la vida, Dios es perdonador, pero Él puede perdonarnos sin quitar el castigo. Esa parte no la entendemos, porque le pedimos perdón y nos perdona. ¿Quitará eso el castigo? Depende del pecado. Dios los perdonó de ese pecado, pero no quitó el castigo. Por eso, vivir en obediencia es algo de suma importancia. Y quizás usted diga, recuerdo en mi vida errores que cometí. No digo que Dios no perdone. Él dice, si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia también dice que cosechamos lo que sembramos y punto. Y no dice, si confesamos y nos arrepentimos, se quitará todo el pecado. No, no dice eso. Dios perdona, pero a menudo no borra las consecuencias. Y si pensamos en esto también, al ver todo esto pienso, pues ¿cómo corregimos esto? Bien, hay una corrección. Lo primero es meditar en la palabra y decir, Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón con un pasaje. Ayúdame a ver en tu palabra algo que se aplique a mi corazón donde estoy en este momento. Fortalece mi fe. Ayúdame a mantener mi enfoque. Y cuando pienso en esto, considero el impacto que esto tuvo en Josué. Vayamos al libro de Josué un momento. Antes de predicar mi primer sermón estaba en mi habitación. Mi madre entró y dijo, quiero darte un versículo antes de que prediques. Y fue este. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerdo caminar a la iglesia, era una cuadra, y me detuve al otro lado de la calle, bajo un poste de luz, y memoricé ese versículo rápido. Y dije, bien Señor, confío en ti. Fue mi primer sermón, y quizás aún es mi versículo favorito. Porque es verdad. Escuche esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? En cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová, tu Dios, quien nos dio la palabra, nos dio la Biblia. Jehová tu Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente,
estará contigo donde quiera que vayas. Grábese esto en su corazón, porque todos enfrentaremos dificultades, pero no es lo que enfrentemos, sino cómo reaccionamos. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No mire, no se desanime por nada, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escuche esto, me encanta, en donde quiera que vayas. Y puedo decirle que sea lo que sea que enfrente, ese versículo es un compromiso de Dios Santo, escrito en este libro santo que se aplica a cada uno de sus hijos renacidos que lo buscan, confían en Él y lo obedecen. No puede fallar. Amén. Gracias, Padre, por poner estos pasajes en tu preciosa palabra. Te pido que tu Espíritu grabe este versículo en cada corazón. Señor, sabes que pasamos y pasaremos por dificultades, mas tenemos tu promesa, que estarás con nosotros y no nos abandonarás. Tendremos la fuerza, la energía, el poder y la fe para creer, confiar y ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Al escuchar la voz de Dios. A veces alguien dice, leo la Biblia pero no la entiendo. La leería más seguido si pudiera entenderla. Bueno, lo que quisiera hacer en este pasaje es darles una idea de cómo obtener más de lo que leen en la palabra de Dios. Pues con frecuencia la leemos algo rápido y pensamos, Dios debe decirme exactamente lo que debo saber ahora. Y les pido que me acompañen al capítulo 3 de Éxodo, y les daré una idea de lo que pasó antes del pasaje que leeremos. Recordarán que Moisés mató a un egipcio, y como resultado pasó 40 años al otro lado del desierto de Egipto, y se convirtió en pastor. Tuvo una gran caída en su vida. Así que este pasaje bíblico comienza: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte Sinaí. Y luego conocen lo de la zarza ardiente y cómo Dios obró en su vida y cómo de repente vio y escuchó algo que cambió toda su vida. Entonces, quisiera que veamos qué le pasó, y lo veamos a la luz de cómo leemos la Biblia. No solo una cuestión de qué dice, sino cómo leemos la Biblia. Porque la pregunta de la que siempre queremos respuesta es, ¿Dios qué me está diciendo? Si leyera cualquier parte de esta Biblia de forma superficial, sin mi corazón ahí, no tendría mucho sentido. Quisiera que entiendan cómo leer la Biblia. Leer una narrativa que puedan decir, ya leí eso antes y sé qué pasa. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con usted? Cuando la leyó, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué pasó con usted? Porque la mayoría de la gente no lee la Biblia con eso en mente. Están buscando algo, que Dios les diga algo. Pero la pregunta es, ¿qué le dice Dios a usted en este pasaje? Bien, recuerde que Moisés estaba en el otro lado del desierto. 40 años atrás mató a un egipcio y fue desterrado. Pastoreaba ovejas. Bien, creo que la mayoría aprendería algo en 40 años. Y aquí lo vemos, hacer algo que jamás se imaginó. Así que, la primera palabra que quisiera que escriba es personal. Si lee la Biblia solo como narrativa y se excluye a usted del ambiente y solo habla de algo que pasó hace muchos años, se perderá el mensaje personal de Dios para su vida. Léala preguntándose, Dios, ¿qué me estás diciendo? Y en este pasaje en particular, después de que Dios trató con él en la zarza, quisiera que piensen en esto. Dice en el versículo 10, y leeré más. Ven, por tanto, ahora,
y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así, Moisés estaba ahí, y Dios le habló, y la siguiente palabra para describir es específico. Dios no habla generalidades, todo ahí es específico. Dios dice: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y claro que tenía una pregunta. Piense en esto. Cuando lee la palabra, ¿la lee con el mensaje de Dios en su mente? Porque Él es muy específico. Dijo: Te tengo una misión. 40 años en el desierto y ahora Dios le está hablando. Y la siguiente palabra es aliento. Pues cada vez que Dios nos dice que hagamos algo o cómo lo hagamos, con frecuencia nos da una palabra de aliento, pues sabe que la necesitamos. Cuando pienso en eso, veo este versículo: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era una asombrosa palabra de aliento. Piense en eso. Esa fue su idea 40 años atrás, al matar a un egipcio. Los medios y el tiempo equivocado. Todo estaba mal. Pero ahora, 40 años después, Dios dice: estás listo. Y Él dice: te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, la palabra es aliento, pues con frecuencia Dios nos dice algo en su palabra, y usualmente, al hablarnos antes, nos da aliento, y a veces después. Pero Dios siempre quiere no solo que escuchemos, sino que le creamos cuando nos habla. Usted dice: no conozco a nadie a quien Dios le hable. ¿Cómo puedo creer? Creemos que Dios nos habla porque Él es Dios y porque es un Dios de amor. ¿Y cómo nos alienta? No solo nos alienta dándonos cosas, eso piensan casi todos. Mire qué bueno es Dios, mire lo que me dio. ¿Y qué de cuando estuve enfermo? ¿Qué de cuando pasó por dificultades, apuros, dolor, aflicción y pérdida? ¿Dios lo amaba entonces? Sí. Así, quisiera que en estas narrativas vean que hay verdad. Hay cosas que Dios quiere decirnos que pasamos por alto. Así que la siguiente palabra es serio. Es algo serio. La zarza ardiente era como Dios, milagrosamente, llamó la atención de Moisés. Su atención de todo lo demás que alguna vez hubiera pensado, y recordarle que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que aún está ahí, y que no lo había abandonado a pesar de que sufría por hacer las cosas a su modo. Y bien, ¿qué dice? Él dice: ven, por tanto, y te enviaré al faraón. Y Moisés le dijo: ¿quién soy yo? Yo estaré contigo, le dijo Dios. ¡Qué palabra de aliento! Escuche, no solo le dijo que fuera, le dijo: yo estaré. Descansa en esto, apréndelo. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios siempre quiere, escuche esto,
siempre quiere que entendamos cuando nos habla. ¿Dios puede hablarnos donde sea y cuando sea? Así es. Pero creo que Dios muchas veces quiere hablarnos cuando no oímos, sino que nuestra mente y nuestra atención están en otra cosa. Dios nos ama. Cristo murió por usted y Dios quiere que lo escuche porque tiene algo que decirle. Nadie está más allá de la voz de Dios, pues siempre está llamando para atraer nuestra atención. Y poco a poco le habla a Moisés. ¿Y qué hizo Dios para tener su atención? Prendió una zarza que no se consumía. Sabía cómo captar la atención de Moisés. Era un pastor, había visto muchas zarzas y estado en muchas situaciones, mas nunca había visto una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. Escuche, a veces Dios quizás le diga algo, le muestre algo, le envíe a alguien, haga algo en su vida que usted sabe que debe ser Dios. Muchas veces escucho a alguien decir, tenía mis dudas, pero tuvo que ser Dios. ¿Por qué? Porque era algo inusual. Dios habló mediante alguien que a usted no le cae bien. O hizo algo en su vida que a usted no le gustó. Le quitó algo o le dio algo, pero obtuvo su atención. Dios siempre quiere nuestra atención. Quiere nuestra atención porque nos está hablando. Quiere lo mejor para nosotros. Nos guiará si lo escuchamos. Pero si no lo escucho, ni le pongo atención, no seguiré la voluntad de Dios. La siguiente palabra es mandato. Es maravilloso oír a Dios y pensar cuán maravilloso es Dios y cuán gentil y bueno es, ¿verdad? Pero cuando nos da un mandato, ¿qué espera? Una palabra. ¿Y cuál es? Así es, obediencia. Escuchen qué dijo en el versículo 10. Él dijo, ven por tanto ahora, y te enviaré. Esa es la parte que pienso que de repente llamó su atención. Una cosa es ver la zarza ardiente, quizás Dios le hablaba a alguien, pero él dijo, te enviaré al faraón. Sí, el faraón en Egipto, el faraón que te desterró, ha muerto, pero hay otro. Te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es increíble. ¿Cómo puedes enviarme ahí? Enviarme ahí a sacar a 2 millones de personas, si Egipto está armado con un gran arsenal. Dios, seguro que te entendí mal. Dímelo otra vez. Ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le respondió a Dios justo lo que nosotros le hubiéramos dicho. ¿Qué diríamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, Dios, tocaste la puerta equivocada. Tienes la persona equivocada. Debiste tocar el timbre de otro, no el mío. Soy un fugitivo. Soy un enemigo en lo que respecta a Egipto. Escuche a Dios. No lo ponga en una caja. Cuando Dios le diga que quiere enviarlo o que quiere que haga algo, está hablando en serio. Y ahora, ineludible. Escríbalo. Ineludible. Cuando Dios escoge hacer algo en su vida, si escoge usarlo para que le hable a alguien, para ganarlo para Cristo o para hacer algo, lo que sea, es ineludible. A los ojos de Dios no cambia de parecer porque a usted no le guste, porque no cree que puede pagarlo, porque no sabe qué dirá alguien más, o usted cuestiona el punto de vista del otro. Eso no importa. Dios dice, te enviaré al faraón. Y cuando Dios dice, esto es lo que haré, usted no cambia la idea de Dios. Bien, la siguiente es aterrador.
¿Por qué la palabra aterrador? Bien, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿estaba aterrado? Sí. ¿Tenemos derecho a estar aterrados cuando Dios nos llama a algo? He escuchado a mucha gente decirme a través de los años: cuando Dios me llamó a predicar, le dije: no, me aterra predicar. No podría pararme enfrente de nadie. No podría recordar nada, se me olvidaría. La gente se aterra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? Es una respuesta asombrosa. ¿Qué respondió? Mire el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? La respuesta fue: diles que yo soy te envió. ¿Qué? Yo soy. Solo diles: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Yo soy me envió. ¿Qué habrían respondido a eso? ¿Quién es yo soy? El gran yo soy. Ese es Él. Es el Dios soberano del universo. Y se presentó a sí mismo como Moisés diciendo: diles que yo soy el creador de todo, el único Dios verdadero, te envió a liberar a su pueblo de Egipto. ¿De qué otra forma Dios podría decir tanto? Pudo decir: tengo ejércitos, o esto o lo otro. Pero cuando dijo: diles que yo soy te envió, yo soy. Yo soy el soberano Dios del universo, en control de todo. Yo te envié. ¿Qué debía decirle eso a ellos? Pues primero, no entenderían eso, pero Dios le dijo que eso debía decirles. Pero también le hizo una promesa. Él dijo: te enviaré y estaré contigo, y esto te será por señal. Así que, recuerden esto: cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos la promesa de su ayuda, su presencia, su poder, lo que necesitemos. Él está ahí. No nos envía nunca con manos vacías. Al confiar en Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasó con usted? Algo que pasó es esto: Él vino a su corazón a morar, y el Espíritu Santo que ahora lo habita habla a través suyo. Tiene todas las respuestas para su obediencia a Dios. Él dice: estaré contigo. Podemos escribir esto. Y mire qué dice este versículo. Y es que Dios siempre estará con usted, no importa dónde vaya, dónde lo envíe, qué pase en su vida. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Se ha sentido desamparado por Dios? Yo sí, una vez, desamparado. ¿Era creyente entonces? Sí, lo era. Pero por algunas circunstancias me sentía desamparado. Sabía que no era así, pero lo sentía. Pero descubrí que no vivo por mis sentimientos, sino por la verdad de la palabra de Dios. Por ende, puedo afirmar su presencia. Él hizo una promesa: estaré contigo. Y luego les dio una palabra de certeza. Él dijo en el versículo 19: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Piense en eso. Usted dice: no creo que Dios sea tan claro conmigo. Sí, lo será. Le diré cuán claro será Dios. Será tan claro para que entienda qué demanda de usted. Dios nunca le dirá que haga algo sin ayudarlo a entender cómo,
y recordarle que lo ayudará en el proceso. Palabra de certeza. Y luego tenemos otra palabra, requisito. ¿Recuerda qué le dijo en la zarza ardiente? ¿Cuál era su requisito? Él dijo, quítate el calzado de tus pies. Quiero que reconozcas que estás en tierra santa. No sobre tus zapatos ni sandalias, en tierra santa. Somos tú y yo, el fuego y la tierra santa. Y hay una razón. Y le dijo, quítate tu calzado. Bien, cuando Dios obra en nuestra vida, a veces nos pide algo que pensamos que es absurdo. Y usted dice, Señor, no tengo que hacer eso. Si Dios le dice que haga algo, no le dirá que haga algo equivocado. Pero quizás le pida hacer algo que parezca absurdo. Digamos que si Dios hablara a mi corazón y me dijera, quiero que le des tu chaqueta deportiva. Bueno, Señor, Él tiene más dinero que yo. Y además quizás no le queda bien. Dale tu chaqueta deportiva. Podría discutir tanto, quizá tenga 20 sacos o sea el único. Lo importante es que obedezca a Dios y haga lo que me dice, tan simple como eso. Él le dijo, quítate tu calzado, haz lo que te digo. Y mucha gente se pierde la voluntad de Dios, porque antes de que Dios los lleve a aquello que hará una diferencia en su vida, los lleva paso a paso. Y luego le dice, ¿cuál es la meta? La meta es muy clara. La meta es liberar a mi pueblo. Dios nunca le dirá que haga algo para lo que no tenga una razón, propósito o meta. Y escuche atento. Cuanto antes estemos dispuestos, listos y capaces de obedecerlo en cosas simples, pequeñas, entonces, ¿qué hará? Nos probará con pruebas más grandes y mayores. Pero con cada una hay una bendición. Mucha gente vive su vida cristiana, perdiéndose lo mejor de Dios, porque su fe nunca se extendió y Dios quería que creciera. Confía en mí. Haré grandes cosas. Confía en todo lo que puedo hacer por ti. Lo limitamos al no ver la senda con claridad. Él no le dijo a Moisés, haz esto, mientras que puedas ver la senda. No. Y luego, su palabra es reconfortante. Escuche, él dice, yo extenderé mi mano, en el versículo 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Asombrosa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Si notan en estos pasajes, la promesa es su presencia, su sabiduría, su poder, la obra de Dios. Y si alguien le pregunta, ¿Dios cambia? ¿Qué le respondería? La mayoría no tienen ni idea. Pensemos en esto por un momento. ¿Dios cambia en su carácter? ¿Qué tal de su poder? ¿Dios cambia en algo? Dios es omnisciente, lo sabe todo. No sabe algo hoy y algo mañana. Así somos nosotros, pero Él lo sabe todo, tiene todo el poder. Y cuando dice estaré contigo, y dice esto es lo que haré, sé que no te dejaré ir, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. El faraón te dejará ir, y yo daré este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Él dice, mira, no solo voy a liberarte, sino que esto también pasará. Cuando se vayan, tendrán el oro, la plata, las ollas, las sartenes, todo lo que los egipcios atesoran. Las llevarán consigo. Eso requirió mucha fe de alguien en sandalias y luego descalzo para creer que Dios lo usaría sobre los egipcios, con toda su fuerza, poder, carros, soldados y un grupo de hebreos que se dirigen al mar
cruzar el mar libres de la esclavitud egipcia por siempre. Y se requirió fe y obediencia a Dios. Bien, y usted dice, ¿por qué él listó todas estas palabras? Porque quisiera que piensen en ello. Cuando lean un pasaje bíblico, se hagan preguntas. Se hagan unas preguntas. Dios, ¿qué me dice esto? Pueden preguntarle todo. Él les compartirá lo que deben saber para obedecerlo. Dios está dispuesto a llenarnos de sí mismo y satisfacer cada necesidad de nuestra vida si confiamos en Él. Y este es un maravilloso pasaje sobre un hombre que en 40 años en el desierto no tenía nada. ¿Qué dice eso del perdón? ¿Pero qué dice sobre el castigo? ¿Qué dice sobre desobedecer a Dios y pagar las consecuencias? Hay unos pecados que son muy costosos. Debemos ponernos en el pasaje y pensar, ¿qué pensaría? ¿Por qué la zarza ardiente? Le diré por qué. Porque Moisés nunca hubiera creído que, inesperadamente, Dios le hablaría 40 años después, siendo un pastor, y le diría que volviera con el faraón a desafiarlo. De forma personal, guiar a los hebreos de la esclavitud egipcia sin disparar ni un tiro. Nadie lo creería. Pero eso es lo que Dios hizo. Quizás usted sabe que Dios le ha estado hablando y lo ha estado evadiendo. Quizás ni está seguro de qué dice Dios, pero estaría dispuesto a decirle hoy, Señor, no sé lo que estás diciendo, pero me humillo ante ti y haré de mi prioridad escucharte en silencio hasta escuchar qué quieres que haga. Si nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, puedo responderle esto. Quiere que le pida perdón por sus pecados y ponga su confianza en Él. Confíe en Él y mire cómo comienza a hacer en su vida cosas que nunca soñó. ¿Sabe qué? Dios hará mucho más en su vida de lo que espera. Si se lo pide, escuche, se lo pide y obedece paso a paso. Todo termina con obediencia y confiando en Él, sin importar qué diga, y verlo actuar. Amén. Padre, gracias por ser quien eres, por ser paciente, ayudarnos en los tiempos difíciles. Sabemos que no veremos una zarza ardiente como Moisés. No la necesitamos. Solo necesitamos la cruz. Lo que vemos en la cruz es tu amor, bondad, misericordia, favor, generosidad, ayuda. Todo está ahí. Y decimos gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, por enseñarnos la verdad, por enseñarnos a andar en ella y ser obedientes. Y oramos para que nos uses para darte gloria y honor. Y Señor, no que saquemos de la esclavitud a la gente por miles, sino uno a la vez, con un testimonio personal de tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.
El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año, o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencias. Pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, ¿diría usted que medita, o sea, piensa al respecto? Hace preguntas como, Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá, bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía Él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Que era la manera de David decir, pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos. O sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor. Entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El rumbo que tomes será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese, ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará. Y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido. A menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente.
Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar y qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, ¿quién está dispuesto a darnos en la vida si estamos dispuestos a escucharlo? Entonces, cuando aprendamos a meditar, ¿qué sucederá? Es una forma de vida que estamos en una relación con Dios en la cual meditemos, esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu. Está preocupado, llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible. Todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu. O sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido? O quizás ha recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu, lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer. Entiendo y sé qué hacer, te dirigiré, te guiaré. No te preocupes, confía en mí. No te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré. Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar. Tendrás que ayudarme. Pero no tenía un pastor asociado. O era yo o nadie, y me esperaban, y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante, y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Y ahora, mucha atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, y sin duda conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo, quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra a nuestro corazón mediante su Espíritu. Lo prometió, y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados y sabe cuándo necesitamos energía divina. Algo maravilloso de Dios es que piense en esto. Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pensando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no.
Y esto es lo que hacemos, mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano y sin duda Dios. Y así siguen, Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O, Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayudes. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado. Muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y hacer qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa. Y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar. Y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, sí lo hará. ¿Siempre? Siempre. Y alguien dirá, pero usted no sabe lo que he hecho. Esto sé. Cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón y también amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no, nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar? Si usted gasta dinero, a Dios le interesa. Si vive en pecado. O sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí, claro que sí. Él le creó, Dios le creó, usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa Dios personalmente en usted? Sí, Él sabe el día en que nació y le conoce desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo. Tic, tac, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe? Así es. Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Y pasa esto al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla. Por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios. Creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios
que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó, no. Lo que le dijo fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico antes de predicar mi primer sermón. Como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Él prometió ayudarme en esto. Y le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí Señor, gracias, muchas gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice, lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida y está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes. ¿De qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y proponer predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida, es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejarlo. Momentos muy críticos. Señor, solo tú puedes manejar esto. Confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación, si andamos en su voluntad. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Y quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer esto. Hemos glorificado a Dios. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más, fortalece nuestra fe como es natural y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos conciencia más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué.
pasamos por la palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios, ya sea leyendo su palabra o hablando con Él. Es muy importante leer la Biblia, es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo, físicamente es como meterse en un closet. Ya hayan sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz, está en oscuridad total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz. Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer, o escuchar, o ver algo más? Dios es maravilloso. Y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos. Y quizás alguien diga, bueno, esto, aquello, lo otro. No. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos, sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te alabamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por ser quien eres. Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche, hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad. Es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos, y te pido que grabes este mensaje, que quede arraigado, ligado, cimentado, Padre, en el corazón de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén.